¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas iglesias parecen tener tanto poder sobre sus miembros? ¿Por qué hay cristianos que viven en constante culpa, siempre sintiendo que no están haciendo lo suficiente para Dios? La respuesta puede estar en algo que nunca imaginaste: la manipulación de versículos bíblicos específicos que han sido sacados de contexto para controlar y explotar la fe de millones de personas. Hoy vamos a exponer 3 versículos que las iglesias manipulan sistemáticamente para controlarte, y cuando descubras la verdad detrás de estas interpretaciones distorsionadas, tu vida espiritual nunca volverá a ser la misma. Estos no son versículos oscuros o poco conocidos. Son pasajes que probablemente has escuchado cientos de veces desde púlpitos, que han sido usados para presionarte a dar dinero, para hacerte sentir culpable cuando tus oraciones no son respondidas, como esperabas, y para venderte una versión del cristianismo que se parece más a una transacción comercial que a una relación de amor con Jesucristo. La Biblia nos advierte: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. Ese tiempo es ahora, y es crucial que conozcas la verdad. Si alguna vez te has sentido manipulado espiritualmente, si has experimentado culpa por no tener suficiente fe, o si has dado dinero esperando bendiciones que nunca llegaron, este contenido es para ti. Vamos a examinar cada uno de estos versículos en su contexto original, revelando cómo han sido torcidos para servir agendas humanas en lugar de revelar la verdad divina. Prepárate para una revelación que liberará tu fe de las cadenas de la manipulación religiosa. Antes de continuar, déjame preguntarte: ¿cuál de estos versículos crees que ha sido más malinterpretado en tu experiencia? Comparte en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal, porque lo que vas a descubrir hoy cambiará para siempre tu perspectiva sobre la fe auténtica. Y quédate hasta el final, porque vamos a revelar no solo cómo estos versículos han sido distorsionados, sino también cómo puedes protegerte de futuras manipulaciones espirituales. Imagina por un momento que te encuentras ante una situación desesperante. Tal vez sea una enfermedad que no cede, una crisis financiera que parece no tener fin, o una relación que se está desmoronando ante tus ojos. En momentos como estos, muchos cristianos recurren a aquel versículo que parece ofrecer una solución mágica. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13. ¿Cuántas veces hemos escuchado a predicadores proclamar esta promesa como si fuera un cheque en blanco celestial? Basta con añadir en el nombre de Jesús al final de la oración y listo. Dios está obligado a atender. ¿Pero será realmente así como funciona? ¿Será que Jesús estaba ofreciendo una fórmula mágica para conseguir cualquier cosa que deseamos? La verdad es que esta interpretación superficial ha causado más dolor que bendición en la vida de muchos fieles. Cuando las oraciones no son respondidas de la forma esperada, surge la culpa, la duda e incluso el cuestionamiento de la propia fe. ¿Será que no tengo fe suficiente?, se preguntan. ¿Será que Dios no me ama? Estas preguntas resuenan en los corazones de miles de cristianos que fueron enseñados a ver la oración como una transacción comercial con lo divino. Pero Jesucristo tenía algo mucho más profundo en mente cuando pronunció estas palabras. La Biblia nos invita a una comprensión más rica y transformadora de esta promesa, una que va más allá de la superficialidad y toca el propio corazón de Dios. Para comprender verdaderamente lo que Jesús quiso decir, necesitamos sumergirnos en el contexto original de estas palabras. Cuando nuestro Señor habló sobre orar en mi nombre, no se refería a una frase mágica que debemos recitar al final de nuestras peticiones. En el griego original, la expresión en mi nombre lleva un significado mucho más profundo y poderoso. Significa actuar en representación de alguien, bajo su autoridad y en total armonía con sus propósitos y carácter. Piensa en un embajador que representa a su país en tierras extranjeras. Cuando él habla en nombre de su nación, no está expresando sus opiniones personales, sino transmitiendo la voluntad y los intereses del gobierno que representa. De la misma manera,
Orar en el nombre de Jesús significa alinear nuestros pedidos con la voluntad y el carácter de Cristo. Es como si estuviéramos preguntando: Jesús, si tú estuvieras en mi situación, ¿qué le pedirías al Padre? Esta perspectiva transforma completamente nuestro enfoque hacia la oración. Ya no se trata de intentar convencer a Dios de hacer nuestra voluntad, sino de descubrir y abrazar la voluntad de Él. La fe genuina no busca manipular lo divino, sino que se somete amorosamente a los propósitos eternos de Dios. Cuando comprendemos esto, nuestra vida de oración se convierte en un viaje de intimidad y transformación, no en una lista de demandas. La interpretación correcta de esta promesa nos revela una verdad hermosa y liberadora. Cuando oramos verdaderamente en el nombre de Jesús, estamos pidiendo algo que el propio Jesús pediría, algo que esté alineado con su voluntad y que, en última instancia, glorifique a Dios Padre. Esto no significa que nuestras oraciones se vuelvan menos poderosas, todo lo contrario. Se vuelven infinitamente más efectivas porque están en sintonía con el corazón del Todopoderoso. Considera por un momento las oraciones de Jesús registradas en la Biblia. En el jardín de Getsemaní, Él oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Aquí vemos el perfecto ejemplo de orar en el nombre de Jesús, expresar nuestros deseos honestos a Dios, pero siempre sometiéndonos a su voluntad perfecta. Cuando adoptamos esta actitud, nuestras oraciones se transforman de súplicas desesperadas en conversaciones íntimas con nuestro Padre Celestial. Comenzamos a buscar no solo lo que queremos, sino lo que Dios quiere para nosotros. Y aquí está el milagro. Lo que Dios quiere para nosotros siempre es mejor de lo que podríamos imaginar. Su voluntad no es restrictiva, sino liberadora. No es limitante, sino expansiva. Cuando oramos alineados con su corazón, experimentamos respuestas que van más allá de nuestras expectativas más salvajes. Esta comprensión profunda de la oración en el nombre de Jesús nos lleva a una transformación radical en nuestra relación con Dios. Ya no nos acercamos a Él como mendigos desesperados, sino como hijos amados que confían en la sabiduría y el amor de su Padre. Imagina la diferencia. En lugar de bombardear el cielo con una lista interminable de peticiones, comenzamos a preguntarle a Dios qué es lo que Él desea hacer en y a través de nuestras vidas. Esta es la esencia de una vida de fe madura. Cuando Jesús prometió que haría todo lo que pidiereis en mi nombre, estaba estableciendo una condición hermosa: que nuestros pedidos estén en perfecta armonía con su carácter y propósitos. Esto significa que cuando oramos por sanidad, no solo pedimos alivio físico, sino que buscamos la gloria de Dios en la situación. Cuando oramos por provisión financiera, no solo deseamos comodidad material, sino que anhelamos ser mejores administradores de las bendiciones divinas. Cuando oramos por nuestras relaciones, no solo queremos armonía personal, sino que buscamos reflejar el amor de Cristo en nuestras interacciones. Esta perspectiva transforma cada oración en una oportunidad de crecimiento espiritual y cada respuesta divina en una revelación del carácter de Dios. Pero aquí viene algo aún más hermoso. Cuando comenzamos a orar verdaderamente en el nombre de Jesús, descubrimos que nuestros deseos comienzan a cambiar. Lo que antes parecía urgente e importante puede perder su relevancia, mientras que las cosas que antes pasábamos por alto se vuelven prioridades del corazón. Esto no es una pérdida, sino una ganancia inmensa. Es como si Dios estuviera refinando nuestros deseos, purificando nuestras motivaciones y expandiendo nuestra visión para alinearla con la suya. La Biblia nos dice en Salmos 37:4, «Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Nota que no dice que Dios cambiará para satisfacer nuestros caprichos, sino que cuando nos deleitamos en Él, nuestros corazones se transforman para desear lo que Él desea. Esta es la verdadera magia de la oración, no cambiar a Dios, sino permitir que Dios nos cambie a nosotros. Cuando esto sucede,
experimentamos algo que va más allá de tener nuestras oraciones respondidas. Experimentamos tener nuestros corazones transformados. Y un corazón transformado es el mayor milagro que cualquier ser humano puede experimentar. Así que la próxima vez que te acerques a Dios en oración, recuerda que no estás tratando de convencerlo de algo, sino permitiendo que Él te convenza de su amor, su sabiduría y su plan perfecto para tu vida. En los pasillos de muchas iglesias modernas, hay un versículo que resuena con frecuencia desde los púlpitos, especialmente cuando se acerca el momento de la ofrenda. Traed todos los diezmos al alfolí, Malaquías 3:10. Este pasaje se ha convertido en el pilar fundamental de innumerables sermones sobre diezmos, siendo frecuentemente utilizado para imponer una obligación legal sobre los cristianos del Nuevo Testamento. ¿Has notado cómo algunos predicadores lo presentan? Con amenazas de maldición para quienes no diezman y promesas de prosperidad material para quienes lo hacen fielmente. Si no diezmas, estás robando a Dios, proclaman con autoridad. Pero si diezmas, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Suena convincente, ¿verdad? Especialmente cuando estás pasando por dificultades financieras y buscas desesperadamente una solución divina. Pero aquí surge una pregunta crucial que todo cristiano debería hacerse. ¿Será que estamos interpretando correctamente este pasaje? ¿Será que Dios realmente está amenazando a sus hijos con maldiciones si no cumplen con un porcentaje específico de sus ingresos? La verdad es que cuando examinamos este versículo en su contexto original, descubrimos una realidad muy diferente de lo que muchos han sido enseñados. Jesucristo vino a liberarnos de la ley, no a imponernos nuevas cargas legales. La fe genuina se basa en el amor y la gratitud, no en el temor y la obligación. Para comprender verdaderamente el mensaje de Malaquías 3:10, necesitamos transportarnos en el tiempo y sumergirnos en el contexto histórico del Antiguo Testamento. Imagina, por un momento, la sociedad israelita de aquella época, una teocracia donde Dios mismo era el rey y donde el sistema religioso y civil estaban intrínsecamente conectados. En este contexto, el sistema de diezmos no era simplemente una práctica religiosa, sino una estructura social completa que servía a múltiples propósitos. Los diezmos, que consistían mayoritariamente en alimentos y productos agrícolas, no en dinero, tenían tres funciones principales: sustentar a los sacerdotes levitas, que no tenían herencia de tierra, proveer para las festividades religiosas del pueblo, y cuidar de los pobres, las viudas y los huérfanos. Era en esencia un sistema de seguridad social divinamente ordenado para una nación específica en un tiempo específico. Los levitas dependían completamente de estos diezmos para su supervivencia, ya que su tribu había sido apartada exclusivamente para el servicio del templo. Cuando el pueblo dejaba de diezmar, no solo estaba siendo desobediente religiosamente, sino que estaba causando una crisis social y humanitaria. Las viudas pasaban hambre, los huérfanos quedaban desprotegidos y los sacerdotes no podían cumplir sus funciones. La reprensión de Dios a través de Malaquías no era sobre dinero, sino sobre justicia social y fidelidad al pacto que Él había establecido con Israel. Ahora bien, cuando Jesús Cristo vino a la tierra, Él no vino a reformar el sistema del Antiguo Testamento, sino a cumplirlo y establecer un nuevo pacto. La Biblia es clara al respecto, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Esto significa que los cristianos del Nuevo Testamento no están bajo la ley mosaica, incluyendo el sistema de diezmos. ¿Significa esto que los cristianos no deben dar? Absolutamente no. De hecho, el Nuevo Testamento presenta un estándar aún más elevado para la generosidad cristiana. En lugar de un porcentaje fijo y obligatorio, se nos presenta el principio de la ofrenda voluntaria, alegre y sacrificial. El apóstol Pablo lo explica hermosamente en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nota la diferencia.
No es una obligación legal, sino una respuesta del corazón. No es un porcentaje fijo, sino según lo que cada uno propone en su corazón. No es por temor al castigo, sino por amor y gratitud. Este es el hermoso contraste entre la ley y la gracia. Bajo la ley, había reglas específicas que cumplir. Bajo la gracia, hay principios de amor que seguir. Y aquí está lo maravilloso. Cuando damos por amor, en lugar de por obligación, nuestra generosidad a menudo excede cualquier porcentaje que la ley pudiera haber requerido. La cuestión central en Malaquías no era realmente sobre dinero, sino sobre el corazón del pueblo hacia Dios. Cuando el profeta declaró, ¿robará el hombre a Dios?, estaba señalando un problema mucho más profundo que la falta de diezmos. Era un problema de infidelidad, de corazones que se habían alejado del Señor. El pueblo había perdido su amor por Dios, y esto se manifestaba en su descuido hacia el templo, hacia los necesitados y hacia sus responsabilidades como nación del pacto. Los diezmos eran simplemente el síntoma visible de una enfermedad espiritual más profunda. Es como cuando un médico ve fiebre en un paciente. La fiebre no es la enfermedad, sino la señal de que algo más está mal en el cuerpo. De la misma manera, la falta de diezmos era la señal de que algo estaba mal en el corazón del pueblo. Cuando aplicamos este principio a nuestras vidas hoy, la pregunta no debería ser, ¿estoy dando el porcentaje correcto?, sino, ¿está mi corazón alineado con el corazón de Dios? Un corazón que ama verdaderamente a Dios y a su prójimo naturalmente, querrá dar, servir y bendecir a otros. No necesita amenazas ni promesas de prosperidad material para motivarse. La generosidad fluye naturalmente de un corazón transformado por el amor de Cristo. Y aquí está la hermosa ironía. Cuando damos por las razones correctas, experimentamos bendiciones que van mucho más allá de lo material. Entonces, ¿cómo debe un cristiano del Nuevo Testamento abordar la cuestión de dar? La respuesta se encuentra en los principios que Jesús y los apóstoles enseñaron. Primero, debemos dar con alegría, no por obligación. Segundo, debemos dar según nuestra capacidad, no según un porcentaje fijo. Tercero, debemos dar con propósito, apoyando la obra del reino y cuidando de los necesitados. Cuarto, debemos dar con fe, confiando en que Dios proveerá para nuestras necesidades. Y quinto, debemos dar con sabiduría, siendo buenos administradores de los recursos que Dios nos ha confiado. Cuando seguimos estos principios, descubrimos algo hermoso. Dar se convierte en una expresión de adoración, no en una transacción comercial. Se convierte en una forma de participar en la obra de Dios en la tierra, no en una póliza de seguro contra la pobreza. Se convierte en una oportunidad de crecimiento espiritual, no en una carga religiosa. La verdadera prosperidad que Dios desea para sus hijos no es principalmente material, sino espiritual. Es la prosperidad de tener un corazón generoso, una fe sólida, relaciones saludables y un propósito eterno. Estas son las riquezas que ninguna crisis económica puede arrebatar, ningún ladrón puede robar y ninguna inflación puede devaluar. Cuando comprendemos esto, nuestra perspectiva sobre dar se transforma completamente y experimentamos la verdadera libertad que Cristo vino a darnos. Hay un versículo que ha sido citado miles de veces desde púlpitos alrededor del mundo, especialmente en iglesias que predican la teología de la prosperidad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 Juan 1:2. ¿Has escuchado este versículo siendo usado como la base bíblica, fundamental para enseñar que es derecho divino del cristiano ser saludable y próspero materialmente? Predicadores con trajes costosos y sonrisas brillantes lo proclaman desde plataformas doradas, asegurando a sus audiencias que Dios quiere que todos sus hijos conduzcan automóviles de lujo, vivan en mansiones y nunca experimenten enfermedad o dificultades financieras. Es la voluntad de Dios que seas rico, exclaman con convicción. La pobreza es una maldición y la enfermedad es del diablo. Suena atractivo,
especialmente cuando estás luchando para llegar a fin de mes o cuando enfrentas problemas de salud. Pero aquí surge una pregunta que debería inquietar a todo cristiano sincero. ¿Será que el apóstol Juan realmente estaba estableciendo una doctrina universal sobre prosperidad material? ¿Será que este versículo es verdaderamente una promesa divina de riqueza y salud para todos los creyentes? La respuesta puede sorprenderte, y cuando la descubras, te liberará de una mentalidad que ha causado más daño que bendición en la vida de millones de cristianos alrededor del mundo. La verdad es que Jesucristo vino a darnos algo mucho más valioso que riquezas materiales. Vino a darnos vida eterna y propósito eterno. Para comprender realmente lo que Juan estaba diciendo en este versículo, necesitamos sumergirnos en el contexto cultural y lingüístico de la época. Imagina por un momento que estás en el primer siglo, en una cultura donde las cartas personales seguían ciertas convenciones sociales establecidas. Cuando alguien escribía una carta a un amigo o conocido, era costumbre comenzar con una salutación que expresara buenos deseos para la salud y el bienestar del destinatario. Era similar a como nosotros hoy comenzamos nuestros correos electrónicos con «Espero que te encuentres bien» o «Espero que estés teniendo un buen día». En el griego original, la frase que Juan utilizó era una fórmula de cortesía estándar en las correspondencias personales de aquella época. No era una declaración teológica profunda, sino una expresión amigable y cariñosa de buenos deseos. Es como cuando nos encontramos con un amigo en la calle y le decimos, «Que tengas un buen día». No estamos haciendo una promesa profética sobre su futuro, sino expresando un deseo genuino de que le vaya bien. Juan estaba escribiendo una carta personal a su querido amigo Gayo, un hombre que aparentemente estaba sirviendo fielmente en la iglesia local. La frase era simplemente una manera amorosa de comenzar la correspondencia, una expresión de afecto pastoral y preocupación personal. Convertir esta salutación cortés en una doctrina universal sobre prosperidad material es como tomar nuestro «que tengas un buen día» y convertirlo en una promesa bíblica de que todos los cristianos tendrán días perfectos por el resto de sus vidas. La interpretación correcta de este versículo nos revela algo hermoso sobre el corazón pastoral de Juan, pero también nos protege de expectativas falsas y dañinas. Juan, el discípulo amado, el que había recostado su cabeza en el pecho de Jesús, sabía muy bien que la vida cristiana no está exenta de sufrimientos y dificultades. Él mismo había experimentado persecución, exilio y las pruebas que vienen con seguir a Cristo en un mundo hostil. Cuando escribió estas palabras a Gayo, no estaba prometiendo una vida libre de problemas, sino expresando un deseo pastoral, genuino de que su amigo experimentara bienestar en todas las áreas de su vida. Pero nota algo crucial en el versículo. Juan desea que Gayo prospere, así como prospera tu alma. Esto implica que el alma de Gayo ya estaba prosperando espiritualmente, y Juan deseaba que esa prosperidad espiritual se reflejara también en otras áreas de su vida. La prosperidad del alma, es decir, el crecimiento espiritual, la madurez en la fe, el carácter cristiano desarrollado, era la prioridad. Todo lo demás era secundario. Esta perspectiva cambia completamente nuestro enfoque. En lugar de buscar primero las bendiciones materiales, buscamos primero el crecimiento espiritual, confiando en que Dios proveerá lo que necesitamos según su sabiduría y amor. Jesús mismo lo dijo claramente, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6:33. Las consecuencias de malinterpretar este versículo han sido devastadoras para muchos cristianos sinceros alrededor del mundo. Cuando la teología de la prosperidad se predica como doctrina bíblica, crea expectativas irreales que inevitablemente llevan a la desilusión y al dolor. Imagina a una madre cristiana que ha sido enseñada que es la voluntad de Dios, que todos sus hijos sean saludables y prósperos. Cuando su hijo desarrolla una enfermedad grave, o cuando su familia enfrenta dificultades financieras a pesar de su fiel servicio a Dios, ¿qué sucede en su corazón? La culpa la consume. ¿Qué hice mal?, se pregunta. ¿Por qué Dios no está cumpliendo su promesa?
¿Será que mi fe no es suficientemente fuerte? Esta mentalidad no solo es teológicamente incorrecta, sino que es pastoralmente cruel. Convierte a las víctimas en culpables, a los que sufren en pecadores y a los que luchan en fracasados espirituales. Pero la Biblia presenta una perspectiva completamente diferente sobre el sufrimiento y las dificultades. Jesús mismo nos advirtió: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. El apóstol Pablo, uno de los hombres más fieles que jamás haya vivido, experimentó pobreza, enfermedad, persecución y múltiples dificultades. ¿Significa esto que no tenía fe? Absolutamente no. Significa que la vida cristiana auténtica a menudo incluye pruebas que nos refinan y nos acercan más a Cristo. La verdadera prosperidad que Dios desea para sus hijos trasciende las posesiones materiales y la salud física, aunque estas cosas pueden ser bendiciones cuando están en su voluntad. La prosperidad bíblica incluye tener paz en medio de las tormentas, gozo en medio de las pruebas, esperanza en medio de la desesperación y propósito en medio de la confusión. Incluye relaciones saludables, un carácter transformado, una conciencia limpia y la seguridad de la vida eterna. Estas son riquezas que ninguna crisis económica puede arrebatar, ninguna enfermedad puede destruir y ninguna circunstancia puede robar. Cuando Juan deseaba que Gayo prosperara, estaba expresando un anhelo pastoral de que su amigo experimentara la plenitud de la vida cristiana en todas sus dimensiones. Pero esta plenitud no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria o la ausencia de problemas de salud, sino por la profundidad de la relación con Dios y la extensión del impacto del reino en la vida de la persona. Imagina qué diferente sería la iglesia hoy si en lugar de predicar prosperidad material, predicáramos prosperidad espiritual. En lugar de prometer riquezas terrenales, prometiéramos riquezas celestiales. En lugar de enfocar en lo temporal, enfocáramos en lo eterno. Esta es la verdadera prosperidad que Jesucristo vino a ofrecernos, y es infinitamente más valiosa que cualquier tesoro que este mundo pueda ofrecer. Cuando las Escrituras son torcidas y manipuladas para servir agendas humanas en lugar de revelar la verdad divina, las consecuencias son devastadoras y de largo alcance. Imagina por un momento a una mujer cristiana que ha sido fiel a Dios durante décadas, sirviendo en su iglesia, orando diligentemente y diezmando fielmente según le han enseñado. De repente, recibe un diagnóstico de cáncer. Según la teología de la prosperidad que ha escuchado desde el púlpito durante años, esto no debería estar sucediendo. Dios quiere que seas saludable, le han dicho repetidamente. La enfermedad es del diablo, y si tienes fe suficiente, serás sanada. Ahora, mientras lucha contra la enfermedad, no solo debe enfrentar el dolor físico y el miedo natural que acompaña tal diagnóstico, sino que también debe cargar con un peso adicional y cruel, la culpa espiritual. ¿Qué hice mal?, se pregunta en las noches de insomnio. ¿Por qué Dios no me está sanando? ¿Será que no tengo suficiente fe? Esta es la realidad dolorosa que enfrentan millones de cristianos que han sido alimentados con interpretaciones bíblicas distorsionadas. La doctrina de la prosperidad, cuando se predica como verdad absoluta, no solo falla en proveer consuelo en tiempos de dificultad, sino que añade una carga adicional de culpa y confusión. Jesucristo vino a consolarnos en nuestras aflicciones, no a culparnos por ellas. La Biblia nos enseña que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34:19. Reconociendo que las dificultades son parte de la experiencia humana, incluso para los fieles. El enfoque materialista que resulta de estas malas interpretaciones desvía peligrosamente el foco del verdadero evangelio. Cuando las iglesias se convierten en centros de enseñanza sobre cómo obtener bendiciones materiales en lugar de cómo crecer espiritualmente, algo fundamental se pierde en el proceso. El mensaje transformador de Jesucristo, que vino a salvarnos del pecado, reconciliarnos con Dios y darnos vida eterna,
queda eclipsado por promesas de riqueza terrenal y comodidad física. Los nuevos, convertidos, llegan a la fe no buscando a Dios por quien Él es, sino por lo que pueden obtener de Él. Esto crea una mentalidad de consumidor en lugar de una mentalidad de discípulo. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo servir a Dios?, la pregunta se convierte en, ¿qué puede hacer Dios por mí? Esta inversión de prioridades es profundamente peligrosa porque transforma la fe de una relación de amor y entrega en una transacción comercial. Dios se convierte en un medio para un fin, en lugar de ser el fin mismo. La adoración se convierte en una inversión esperando retornos, en lugar de una expresión de amor y gratitud. Cuando las personas abrazan la fe con estas motivaciones distorsionadas, su fundamento espiritual es inherentemente inestable. Cuando las bendiciones materiales prometidas no se materializan, o cuando enfrentan dificultades inevitables de la vida, su fe se tambalea porque estaba construida sobre expectativas falsas en lugar de sobre la roca sólida de la verdad bíblica. Pero quizás la consecuencia más insidiosa de estas interpretaciones erróneas es cómo se convierten en herramientas de manipulación y control en las manos de líderes sin escrúpulos. Cuando un pastor puede convencer a su congregación de que dar dinero a la iglesia resultará automáticamente en bendiciones financieras, ha creado un sistema de poder tremendamente efectivo. Siembra una semilla de fe, proclaman desde el púlpito, y Dios te devolverá 100 veces más. Esta no es predicación bíblica, es manipulación psicológica disfrazada de espiritualidad. Los fieles, especialmente aquellos que están pasando por dificultades económicas, se sienten presionados a dar más de lo que pueden permitirse, esperando desesperadamente que Dios honre las promesas que han escuchado. Cuando los milagros financieros prometidos no llegan, no se cuestiona la doctrina, sino que se culpa a la víctima por no tener suficiente fe. Este ciclo de manipulación puede continuar indefinidamente, enriqueciendo a los líderes mientras empobrece tanto financiera como espiritualmente a los seguidores. La Biblia nos advierte claramente contra tales prácticas. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo 3:2-5. Jesucristo mismo mostró indignación santa cuando vio el templo siendo convertido en cueva de ladrones, por aquellos que explotaban la fe del pueblo para ganancia personal. ¿Cuánto más se indignaría al ver su evangelio siendo torcido para enriquecer a predicadores, mientras se explota la esperanza desesperada de los pobres y necesitados? La tragedia de estas consecuencias se extiende más allá de los individuos afectados para impactar la credibilidad del cristianismo en general. Cuando el mundo observa iglesias que prometen prosperidad material pero cuyos miembros viven en pobreza, cuando ven predicadores viviendo en lujo mientras sus seguidores luchan financieramente, cuando presencian la desilusión y el dolor de aquellos cuyas expectativas falsas han sido destrozadas por la realidad, ¿qué conclusión sacan sobre la fe cristiana? El evangelio verdadero queda manchado por estas distorsiones. El nombre de Jesucristo es blasfemado por aquellos que lo usan para enriquecerse. La iglesia pierde su credibilidad moral y su autoridad espiritual en una sociedad que desesperadamente necesita escuchar el mensaje auténtico de salvación. Además, dentro de las propias comunidades cristianas, estas enseñanzas erróneas crean divisiones y jerarquías basadas en la prosperidad material. Aquellos que son financieramente exitosos son vistos como más bendecidos o favorecidos por Dios, mientras que aquellos que luchan económicamente son sutilmente marginalizados o vistos como espiritualmente deficientes. Esto contradice directamente la enseñanza bíblica de que Dios no hace acepción de personas y que su amor no se basa en nuestras circunstancias materiales. Santiago nos recuerda, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago 2:5. La verdadera riqueza en el reino de Dios no se mide por posesiones terrenales, sino por la profundidad de la fe y el carácter cristiano.
El camino hacia la sanidad de estas heridas espirituales comienza con un retorno a la interpretación bíblica sana y contextual. Necesitamos predicadores y maestros que tengan el valor de enseñar la verdad completa de las Escrituras, incluso cuando esa verdad no es cómoda o popular. Necesitamos iglesias que prioricen el crecimiento espiritual sobre el crecimiento financiero, que midan el éxito por vidas transformadas en lugar de por cuentas bancarias abultadas. Necesitamos una comprensión renovada de lo que significa seguir a Jesucristo, no como un camino hacia la comodidad terrenal, sino como un llamado al servicio sacrificial, al amor abnegado y a la esperanza eterna. Cuando las personas comprenden que la fe cristiana auténtica puede incluir sufrimiento, pérdida y dificultades, pero que también ofrece algo infinitamente más valioso, la presencia de Dios en medio de las pruebas, la esperanza de la vida eterna y el propósito de participar en su obra redentora en el mundo, entonces pueden construir su fe sobre un fundamento sólido que resistirá las tormentas de la vida. La verdadera prosperidad cristiana no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. No es tener todo lo que queremos, sino encontrar contentamiento en lo que Dios provee. No es evitar el sufrimiento, sino encontrar significado y crecimiento a través de él. Esta es la esperanza sólida que el Evangelio auténtico ofrece, y es infinitamente más valiosa que cualquier promesa de riqueza material que las interpretaciones distorsionadas puedan ofrecer. En un mundo donde la información fluye a velocidades vertiginosas y donde cualquier persona con acceso a Internet puede proclamarse maestro de la Biblia, nunca ha sido más crucial que los cristianos desarrollen la habilidad y la disciplina del estudio bíblico personal y diligente. Imagina por un momento que eres un detective investigando un caso complejo. ¿Aceptarías simplemente la palabra de la primera persona que te diera una teoría sobre lo que sucedió, o investigarías cuidadosamente todas las evidencias? Examinarías los testimonios desde múltiples ángulos y llegarías a tus propias conclusiones basadas en hechos verificables. La misma diligencia que aplicarías a una investigación criminal debería aplicarse con mucho mayor intensidad al estudio de la palabra de Dios. Después de todo, lo que está en juego no es simplemente resolver un misterio temporal, sino comprender verdades que tienen implicaciones eternas para tu alma y para las almas de aquellos a quienes influencias. La Biblia misma nos exhorta: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Nota que dice, procura con diligencia, no casualmente, no pasivamente, sino con esfuerzo intencional y cuidadoso. El estudio bíblico no es un lujo para eruditos o pastores. Es una responsabilidad fundamental de todo cristiano que desea crecer en su fe y evitar ser engañado por interpretaciones erróneas. Jesucristo mismo elogió a los bereanos porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Incluso cuando el apóstol Pablo, uno de los más grandes maestros de la historia cristiana, les predicaba, ellos no aceptaban ciegamente sus palabras, sino que las verificaban contra las Escrituras. La responsabilidad individual en el estudio bíblico no puede ser delegada a otros, sin importar cuán respetados o carismáticos sean. Cada cristiano tiene la responsabilidad personal de conocer la palabra de Dios por sí mismo, no simplemente a través de los filtros de predicadores, maestros o tradiciones denominacionales. Esto no significa que debemos rechazar toda enseñanza o mentoría. La Biblia claramente establece el valor de maestros y pastores en el cuerpo de Cristo, pero sí significa que debemos ser como los nobles bereanos, recibiendo la enseñanza con mente abierta pero verificándola diligentemente contra las Escrituras. Piensa en esto. Si tu médico te recetara un medicamento, ¿no investigarías sobre sus efectos secundarios, sus interacciones y su efectividad antes de tomarlo? ¿Cuánto más importante es investigar las recetas espirituales que recibimos desde los púlpitos? Tu alma eterna es infinitamente más valiosa que tu cuerpo temporal.
Cuando desarrollas el hábito del estudio bíblico personal, algo hermoso sucede. Comienzas a desarrollar discernimiento espiritual. Puedes distinguir entre la enseñanza sólida y la especulación humana. Puedes identificar cuando un versículo está siendo usado fuera de contexto o cuando una doctrina no tiene fundamento bíblico sólido. Te conviertes en lo que la Biblia llama un cristiano maduro, que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Esta madurez espiritual no solo te protege de error, sino que te capacita para ayudar a otros que pueden estar siendo engañados por falsas enseñanzas. El proceso de transformación de una mentalidad de consumidor de predicaciones a una mentalidad de discípulo activo es fundamental para el crecimiento espiritual auténtico. Un consumidor espiritual es pasivo, simplemente recibe lo que se le da sin cuestionamiento crítico. Busca entretenimiento, inspiración emocional y mensajes que confirmen lo que ya quiere creer. Un discípulo activo, por el contrario, es participativo, inquisitivo y está dispuesto a ser desafiado y transformado por la verdad, incluso cuando esa verdad es incómoda. Un consumidor pregunta: ¿me gustó ese sermón? ¿Me hizo sentir bien? Un discípulo pregunta: ¿fue ese sermón bíblicamente preciso? ¿Qué me enseñó sobre el carácter de Dios? ¿Cómo debo cambiar mi vida en respuesta a esta verdad? Esta transformación de mentalidad no sucede de la noche a la mañana, pero comienza con una decisión consciente de tomar responsabilidad personal por tu crecimiento espiritual. Comienza cuando decides que no vas a aceptar pasivamente todo lo que escuchas, sino que vas a escudriñar las Escrituras, como los bereanos. Comienza cuando inviertes en herramientas de estudio bíblico, concordancias, comentarios de eruditos respetados, diccionarios bíblicos, y más importante aún, cuando inviertes tiempo regular en el estudio personal de la palabra. Jesús dijo: «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:31-32. La libertad viene a través del conocimiento de la verdad, y el conocimiento de la verdad viene a través del estudio diligente de su palabra. La búsqueda de la verdad bíblica requiere humildad, paciencia y una disposición a ser corregido cuando nuestras ideas preconcebidas no se alinean con lo que las Escrituras realmente enseñan. Muchas veces, nuestras tradiciones familiares, denominacionales o culturales pueden influir en cómo interpretamos la Biblia. Y puede ser doloroso descubrir que algunas cosas que hemos creído durante años no tienen fundamento bíblico sólido. Pero aquí está la hermosa verdad. La verdad bíblica, aunque a veces incómoda, siempre es liberadora. Cuando descubres que no tienes que vivir bajo la presión de la teología de la prosperidad, que no tienes que sentirte culpable si tus oraciones no son respondidas exactamente como esperabas, que no tienes que dar un porcentaje específico de tus ingresos para evitar maldiciones divinas, experimentas una libertad increíble. Te das cuenta de que Dios te ama incondicionalmente, no basado en tu desempeño o tu prosperidad material. Te das cuenta de que la vida cristiana es una relación de amor, no una serie de fórmulas que debes seguir para obtener bendiciones. Te das cuenta de que puedes confiar en Dios en medio de las dificultades, sabiendo que su amor por ti no disminuye cuando enfrentas pruebas. Esta es la libertad que Jesucristo vino a darnos, y solo puede ser experimentada completamente cuando conocemos la verdad de su palabra. El estudio bíblico diligente no es una carga adicional en tu vida cristiana. Es el camino hacia una fe más profunda, más estable y más gozosa. Cuando te comprometes con el estudio bíblico serio y contextual, no solo te beneficias personalmente, sino que te conviertes en una bendición para otros. En una época donde abundan las falsas enseñanzas y las interpretaciones superficiales, el mundo necesita cristianos que conozcan profundamente la palabra de Dios y puedan enseñar con precisión y amor. No necesitas ser un pastor o un erudito profesional para ser usado por Dios en este ministerio.
Cada cristiano que estudia diligentemente las Escrituras puede convertirse en un instrumento de verdad y sanidad en su familia, su iglesia y su comunidad. Puedes ser la persona que gentilmente corrige una interpretación errónea en tu grupo de estudio bíblico. Puedes ser el amigo que ayuda a alguien a encontrar consuelo bíblico auténtico en lugar de falsas esperanzas. Puedes ser el padre o la madre que enseña a sus hijos a amar y estudiar la palabra de Dios por sí mismos. Imagina el impacto que tendríamos si cada cristiano tomara en serio esta responsabilidad. Imagina iglesias llenas de creyentes que conocen profundamente las Escrituras, que pueden discernir entre verdad y error, que basan su fe en fundamentos sólidos en lugar de en emociones fluctuantes o promesas vacías. Esta es la visión que debería motivarnos. Una iglesia purificada por la verdad, fortalecida por el conocimiento bíblico sólido y equipada para cumplir la gran comisión con integridad y poder. El llamado es claro: escudriñad las Escrituras. Juan 5:39. La pregunta es: ¿responderás a este llamado con la diligencia y la pasión que merece la palabra del Dios viviente? Ahora que has descubierto la verdad detrás de estos 3 versículos manipulados, tienes una decisión que tomar. ¿Vas a continuar siendo un consumidor pasivo de enseñanzas religiosas? ¿O te convertirás en un discípulo activo que escudriña las Escrituras por sí mismo? La libertad que Jesucristo vino a darte no incluye cadenas de manipulación espiritual, culpa religiosa o expectativas falsas sobre prosperidad material. Quiero escuchar tu experiencia. ¿Alguna vez fuiste víctima de alguna de estas interpretaciones erróneas? ¿Cómo te ha afectado descubrir la verdad contextual de estos versículos? Comparte tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede ser la clave que libere a otra persona de la manipulación religiosa. Si este contenido ha transformado tu perspectiva sobre la fe, no te quedes callado. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros análisis bíblicos que revelan la verdad detrás de las enseñanzas distorsionadas. Comparte este video con tus amigos y familiares. Ellos también merecen conocer la diferencia entre la fe auténtica y la manipulación religiosa. Y ahora, haz clic en el video que aparece en tu pantalla, donde revelaremos otros versículos que han sido malinterpretados para controlar a los cristianos. La verdad te está esperando. Recuerda, la verdad bíblica siempre libera, nunca esclaviza. Hasta la próxima, soy Marco, y que Dios bendiga tu búsqueda de la verdad.